Ese es el marco del debate sobre la reforma energética que, como les anuncié esta mañana, inició sus discusiones en el Senado de la República esta misma mañana. Para abordar este panel y para discutirlo desde distintas ópticas y perspectivas, le damos la bienvenida a Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Está con nosotros José de Jesús Valdés, director general de Alpec. Bienvenido. Muchas gracias. La maestra Lourdes Dieck de EGADE, que es la Escuela de Graduados de Alta Dirección de Empresa del TEC de Monterrey, es decana. Muchas gracias, maestra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Santiago García, Managing Director de LATAM Fixed Income Currencies and Commodities de Macquarie Bank Limited. Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y para moderar esta mesa, director general editorial del Financiero, nuestro colega y amigo Enrique Quintana. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acudir a este llamado del Financiero. Ya decía Leonardo, se ha hablado de que la reforma energética es la madre de todas las reformas, en el sentido de que probablemente si todas las demás funcionan y la reforma energética no, entonces las posibilidades de crecimiento del país van a ser mucho menores. Yo quisiera comenzar con una pregunta para Juan Carlos Cepeda, que tiene nada más y nada menos la tarea de ser el que tiene que amarrarle las manos al gigante, es el regulador de Pemex. ¿En qué medida, Juan Carlos, lo que sabemos y lo que se está debatiendo de la reforma energética va a permitir que realmente esta gigante paraestatal pueda tener un regulador que le haga observar lo que defina la reforma energética? Bien, gracias, Enrique. Pregunta interesante. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un regulador que tiene, como los reguladores petroleros en el mundo, dos funciones primordiales. La primera es asegurarnos que los yacimientos de petróleo y de gas que tiene el país se exploten de la mejor forma. De la mejor forma significa que se aprovechen a su máximo potencial, que podamos extraer de esos yacimientos la mayor cantidad, el mayor porcentaje de los hidrocarburos que están allá abajo. Esa es una tarea que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha arrancado desde 2008 y que ahora con la reforma significará ampliar esa responsabilidad hacia todos los participantes que resulten de la reforma. Al final el Congreso resolverá el mecanismo de participación privada, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene que ejercer esa responsabilidad con Pemex y con cualquier participante. Ese va a ser un cambio fundamental con la reforma. Naturalmente, el hecho de que en México empecemos a tener otros operadores es una ventaja y es una oportunidad en muchas dimensiones, pero también desde el punto de vista de regulación, que es el que tú me preguntas. Naturalmente, la principal ventaja significará pues mayor inversión y la posibilidad de desarrollar campos petroleros que hoy están ociosos, que hoy no aprovechamos. O sea, cuando entran estas nuevas empresas bajo la modalidad de inversión, va a haber una oportunidad de desarrollar campos que hoy no se aprovechan, como en aguas profundas, lutitas, etcétera. Y también tendrán otra participación seguramente en otro tipo de campos maduros que ya tenemos. Pero esa participación de privados también y de otras empresas también sin duda ayuda a la regulación, porque entonces vamos a tener un efecto que hoy no tenemos, que es el poder comparar. Hoy tengo campos petroleros, vamos a poner un ejemplo, Chicontepec, que es un campo petrolero enorme que tiene México, principalmente en el estado de Veracruz, que va a requerir sin duda la participación de más de una empresa, es decir, donde vamos a requerir complementar el esfuerzo de Pemex. El que entren otras empresas no solo nos va a acelerar la inversión y el desarrollo de este campo, sino nos va a dar la oportunidad de comparar, de hacer un benchmarking, de poder estar observando el desempeño de una empresa versus el desempeño de otra empresa. Eso va a facilitar
como facilita en el mundo a otros reguladores, el poder exigir mayor rendimiento y mejor desempeño a las empresas petroleras. Entonces, el hecho de que tengamos una concurrencia, sin duda va a ayudar al regulador y al desempeño de Pemex. Una pregunta para la doctora Lourdes. Hay un argumento que se ha esgrimido en los debates, que seguramente el día de hoy en el Senado estará discutiéndose, estará planteándose en la comisión. El problema no es que Pemex no tenga competencia y sea monopolio, sino que el problema es que el gobierno le deja muy poco dinero. Por ende, solución, denle más dinero a Pemex y la problemática energética, al menos en el terreno de hidrocarburos, se soluciona. ¿Cómo percibes este argumento, Lourdes? A mí me parece que ese no es exactamente el tema que estamos abordando con la reforma, porque efectivamente Pemex podría llevar a cabo con más dinero, más inversión, podría sufragar estas necesidades de infraestructura que no ha podido invertir hasta ahora. Sin embargo, yo creo que aquí también es un tema del mercado, de la competencia internacional, de que una empresa, el mundo, los 20 países más importantes que producen petróleo, no lo hace el gobierno solo. Quizás Kuwait es el único ejemplo donde tiene el mismo modelo de México, pero los demás tienen concesiones, tienen contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida, y creo que hay suficiente espacio para que entre el sector privado y que de esta manera haya esa competencia que necesitamos para ser eficientes y para competir en los mercados. Que Pemex tenga que competir al haber esta comparación de la que hablabas de los otros productores. Va a haber una competencia que va a obligar a que la empresa del gobierno y los privados sean eficientes y puedan realmente dar lo que espera el consumidor, que es el mejor precio, dado los recursos que tenemos, sacar el mayor provecho. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que estamos buscando es realmente aprovechar los recursos y el mercado, pero también asegurar la máxima eficiencia que haga que tengamos una industria petrolera y energética eficiente, producida en los esquemas que nos aseguren la eficiencia, ¿verdad? El menor costo de producción y por lo tanto el menor precio para los consumidores privados y empresariales, ¿no? Hablando de empresas, hay empresas que ya no se quisieron esperar a ver si nos poníamos de acuerdo en la reforma. Alpec tomaron la decisión, necesitamos hidrocarburos o necesitamos energía, pues vamos a generarla, vamos a buscarla, inclusive fuera del territorio nacional. ¿Cómo ve Jesús una empresa como Alpec la oportunidad que ofrece la reforma? Realmente, por lo que sabemos hasta ahora, porque hay que recordar que se está discutiendo solo la reforma constitucional, nos falta todavía el aterrizaje de la legislación secundaria. Por lo que sabemos hasta ahora, ¿será suficientemente atractiva para las empresas esta reforma, este cambio de reglas? Bueno, obviamente va a depender de cómo queden ya los detalles, ¿no?, de las leyes, pero sí coincidimos con el enunciado de este panel de que es la reforma más importante, más trascendente para el país. Compartir con ustedes, nosotros estamos participando en Estados Unidos en lutitas, produciendo gas condensado y líquidos de gas, y pues quiero decirles que en este campo de los Estados Unidos, en el negocio de exploración y producción de Estados Unidos, para que se den una idea, hay más de 2,000 empresas. En México hay una. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en Estados Unidos con las lutitas, cuando vemos las proyecciones, por ejemplo, para el año 2020, en el año 2020, por varios lados se estima que la producción de todo este sector de no convencionales, pues fundamentalmente son las lutitas, crudo y gas, va a tener un valor de aproximadamente 500 billones de dólares incrementales por año. O sea, estás hablando y va a generar cerca de 1.7 millones de empleos. Entonces, si consideramos este número
y lo vemos con el potencial que tendría el país. Estados Unidos en reservas de lutitas, de acuerdo con la EIA, tiene en gas el doble, tiene 1.1 trillones Estados Unidos de reservas, o de recursos más bien, no son reservas, son recursos recuperables, y México el estimado es 545. O sea, Estados Unidos tiene 2 veces el monto de gas que nosotros, y en petróleo Estados Unidos tiene 48,000 millones de barriles, de acuerdo a este estimado, México tiene 13,000. Es un estimado, insisto, de ella. Entonces, si ponderamos esto, podemos decir que México en teoría tienes a lo mejor como potencial 40% del potencial de Estados Unidos, que si les digo, en 2020 Estados Unidos llega a 500 billones de dólares, pues calculen que esto en México, el 40% de 500 pudiera ser 200 billones de dólares de producto al año, ¿no? Pues no recuerdo, aquí la doctora me corregirá, pero el PIB mexicano es 1.3 trillones, sí. Bueno, entonces imagínense, 200 y 1.3, estamos hablando de un 15%, ¿no? El sector energético pudiera representar un 15% del producto bruto dentro de 7 años o cuando quiera que sea que se llegue a capturar ese potencial, ¿no? Y está claro la experiencia de nosotros, sobre todo, insisto, en lutitas, y esto es muy importante. En México, ¿cuántas reservas tenemos totales? El recurso total de México se estima en 130,000 millones de barriles de petróleo equivalentes. De eso, las reservas 3P son 43,000, ¿verdad? 60,000 millones de barriles, o sea, la mitad del recurso del país son lutitas, que es de lo que precisamente estamos hablando. Y hay 27,000, entiendo, de aguas profundas. Entonces, otra vez, regresando al campo de las lutitas, lo que nosotros sí vemos con mucha claridad es que si queremos aprovechar este potencial por nada más lutitas de los 200 billones de dólares al año, pues lo que me queda clarísimo, nos queda muy claro, es que una sola empresa no va a poder desarrollar ese potencial. En Estados Unidos, inclusive, el descubrimiento de la tecnología para extraer las lutitas ni siquiera fue una empresa mayor, fueron empresas pequeñas las que descubrieron la tecnología y la pusieron a funcionar. Entonces, ni Pemex, ni cualquier compañía del mundo que ustedes me digan va a poder capturar ese potencial de los 200 billones de dólares. Entonces, para que esto funcione, se tiene sin duda que abrir a muchas más empresas para que se pueda lograr esto. Las lutitas, acuérdense, tienen una tasa de declinación de la producción altísima, en algunos casos hasta del 80% por año. Y es la experiencia nuestra, hacemos un pozo y el 80%, el nivel de producción inicial cae para final del año en el 80%. Entonces, para mantener y aumentar la producción, tenemos que estar continuamente invirtiendo en este proceso. Entonces, el trabajo logístico, la cantidad de recursos humanos, la complejidad de todo esto, insisto, es imposible que lo haga una sola empresa. En Estados Unidos se están perforando ahorita en lutitas 9,100, se estima que van a llegar a 10,000 pozos por año, ¿verdad? Pemex en el país ahorita perfora 700. Entonces, el pedirle, como les digo, a una empresa, ya sea Pemex o ya sea Exxon, ya sea cualquiera, que pueda producir toda esta cantidad de petróleo, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay que entenderlo eso con mucha claridad. No estamos hablando de que el potencial de México se va a lograr perforando 3 pozos más, que hubiera 3 o 4 cantareles. Pues hombre, yo creo que podríamos todos estar muy tranquilos, porque pues sí, Pemex perfora 3 o 4 y ya exportamos a todo el mundo y no tenemos que importar nada. Pero en este caso no es así, y en particular para el gas natural. Y el otro tema, que es muy relevante, muy pocos productores de lutitas están ganando dinero en el tema ahorita con el gas, ¿no? Entonces también no se crean que es el gran negocio. Si un barril de crudo convencional dentro de los 43,000 que tenemos en las reservas actuales te cuesta $10 o menos, pues a lo mejor las lutitas te van a estar costando como $50 por barril de petróleo equivalente, ¿no? Entonces también ahí la eficiencia es crítica, ¿no? Mejorar la productividad es más como una producción industrial, a diferencia de la producción convencional, ¿no? Entonces, insisto, es indispensable que participen muchas empresas para poder llegar a capturar eso. Y para nosotros, y me cambio un poquito ya al tema de usuario, pues para nosotros como usuario también, el que haya más disponibilidad de gas natural, el que haya más disponibilidad de líquidos de gas, también va a permitir que la industria derivada
la petroquímica, la química, el vidrio, el papel, el acero, pues pueda tener un crecimiento importante, ¿no? En Estados Unidos el crecimiento adicional de esa industria por este efecto son 60 billones de dólares por año, ¿no? Entonces, es también muy importante, ¿no? El seguir dependiendo, como lo estamos haciendo ahorita, de que el 40% del gas natural sea importado. Yo creo que todos aquellos que hablan de soberanía, lo primero que deberían pensar es en eso. Imagínense, ahorita estamos en el 14, importando 40% de nuestras necesidades de gas natural. El día que alguien en Estados Unidos decida cerrar las válvulas, nos quedamos sin luz en el país. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo la gente que habla de proteger la soberanía está en contra de este tipo de reformas, ¿no? México necesita hacerse mucho más autosuficiente, si no 100%, en el tema también de gas natural, ¿no? El depender 40% de decisiones de otros, el no controlar nuestro destino, pues es un tema muy, muy delicado, ¿no? Entonces, lo bueno es que la oportunidad existe y se puede entonces lograr lo mejor en todos los casos, ¿no? Ese porcentaje de importaciones no solamente está en el gas, también en la gasolina, también en la gasolina. Sin embargo, si uno sale a cualquier calle en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, pues encuentra Pemex, 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 aunque la gasolina que le estén poniendo al coche sea Exxon o Shell. Santiago, ¿cuándo podremos ver, en tu perspectiva, competencia, no solamente en el ámbito del que más hablamos, que es la producción, sino también en otros rubros de la cadena, como por ejemplo la distribución, en el caso de las gasolinas? Así es. Primeramente agradecerle al financiero, a Manuel, a Enrique, Jonathan, a todo el equipo por el gran trabajo que están haciendo y por la invitación y el turnaround que le están haciendo realmente al periódico. Muchas felicidades y enhorabuena. Contestando tu pregunta, efectivamente, la discusión se centra muchas veces en la parte de hidrocarburos y entendemos por qué, pero la reforma tiene, en nuestra opinión, tiene 4 patas. Tiene una pata que es la pata de hidrocarburos, tiene otra que es de electricidad, tiene otra que es de refinación, es decir, gasolinas, y tiene otra que es el régimen de Pemex y de CFE. Y no hay que olvidar esto, porque muchas veces tendemos a enfocarnos a la parte de hidrocarburos. En la parte particular de gasolinas, podrán decir, pues sí, hay muchas gasolinerías Pemex. Al final del día, y la pregunta que tenemos en cuanto a reforma energética en refinación es, ¿quién va a poder refinar? ¿Va a ser solo Pemex o va a poder ser alguien más, como tú bien dices, Enrique, dado que gran parte de las gasolinas son importadas y esas gasolinas las refinó alguien, algún particular, BP, Conoco, Shell, un particular la refinó? Entonces, en ese aspecto, una de las preguntas que obviamente tenemos es, ¿se va o no va a poderse hacer refinación en el país? Y la segunda, obviamente, tiene que ver también en este aspecto con el subsidio, ¿no? El subsidio que se le da al precio de la gasolina es gigantesco, dependiendo del gap que haya, de la diferencia que haya en los precios internacionales, ¿verdad? Este subsidio sube y baja y ha llegado en algunos años a ser hasta de 10, 15 billones de dólares, ¿no? O 15,000 millones de dólares, lo cual es una cantidad que no es insignificante y que pues con esos recursos, en lugar de aplicarlos a subsidiar un diferencial en precios, creemos que sería más oportuno que el mercado regiera eso, que hubiera una sana competencia entre Pemex y ciertos particulares, tanto para refinar como para distribuir la gasolina, y evitar que se den esos subsidios y que estos subsidios puedan canalizarse a otras áreas de una mejor manera. Eso es en la parte de refinación, contestando tu pregunta concreta. Y ahora, para ahondar un poco en la parte de hidrocarburos, que era una de las preguntas también iniciales, es una pregunta válida, decir, bueno, ¿por qué si no le dejamos de drenar a Pemex y le damos todo el dinero? ¿Por qué no? Porque Pemex no tiene la tecnología. No tiene la tecnología lutita y no tiene la tecnología en aguas profundas. Se han intentado remedios como contratos de servicios múltiples, se han intentado otro tipo de remedios como contratos integrales, y al final del día nos hemos dado cuenta como agentes que esos contratos no son los indicados para fomentar la inversión en aguas profundas, para incrementar la producción en Shell. Y entonces hoy en día estamos en un panorama en el que la producción en México ha decrecido de 3.5 millones de barriles a 2.5, para hacer las cuentas fáciles, mientras que Colombia y Brasil han subido,
¿no? Colombia de 0.5 a 1 millón de barriles, más o menos, ¿no? Y Brasil ya está en 2 millones de barriles equivalentes también. Entonces, mientras algunos de nuestros países cercanos, algunos de nuestros socios están incrementando su producción, nosotros la estamos bajando y Pemex no tiene la tecnología, ese es el gran problema. Y lo mismo, como decía Pepe, en la parte de gas, definitivamente estamos ya importando 2 billones de pies cúbicos. De importar 1, ahora importamos 2 sin tener la tecnología para poder hacer y producir el shale de una manera exitosa. En tu perspectiva como inversionista, como manejador de fondos, Santiago, se ha hablado de que las modalidades que por lo menos se hicieron públicas, la de utilidad compartida, que fue la primera que se puso sobre la mesa, luego ya se ha hablado de licencias, no van a ser suficientes para atraer la inversión extranjera. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Van a ser o nos estamos quedando demasiado cortos y sería necesario ir más allá para tener un abanico de opciones de contratos y de fórmulas jurídicas que realmente atrajeran el capital a este sector en México? Es probable, sin conocer ahora sí que la letra fina, ¿verdad? Que, como decía uno de los presentadores anteriores, el diablo está en los detalles. Entonces, sin conocer el detalle fino, es probable que si nos fuéramos por ese esquema nos quedaríamos un poco cortos. Como inversionista o como piensa una compañía petrolera, yo tengo que ser el dueño de las reservas. Para prestar dinero a alguien que va a producir y que va a explorar, normalmente la banca en Estados Unidos, en Europa, en otros países, pide como colateral precisamente esas reservas. Ha sido una experiencia que en lo particular hemos sido bastante exitosos en el caso colombiano, en donde sí se le presta el dinero a la compañía de exploración y producción, pero tengo un primer gravamen que son las reservas. En caso de que no me paguen, pues yo tomo posesión de las reservas y vendo ese producto. Lo que se está proponiendo, e insisto, sin saber a detalle qué es lo que se está proponiendo, es préstame dinero, pero ¿cuál es mi colateral como inversionista? Uno de los miembros del panel anterior decía la seguridad precisamente en ejecutar este tipo de garantías, en ejecutar precisamente este tipo de colaterales. Si el productor no es dueño de las reservas y no las puede hipotecar, entonces el banco ¿contra qué se va a ir? ¿Sí me explico? ¿Con qué garantía va a prestar? Por eso somos un poco cautos. Me pueden decir, bueno, perfecto, va a haber una renta. Esa compañía de petróleo va a tener una renta y incluso esa renta se va a hipotecar. Es similar a cuando ustedes hagan de cuenta que no son el dueño de la casa. El dueño de la casa es su papá, su tío, pero les dijo, oiga, pero tú vas a rentar la casa y hay un contrato perfectamente bien establecido por 5 años y van a hacer de renta 20,000 pesos al mes. Usted va con eso del contrato al banco para decir, oiga, ¿me presta para comprarle esa casa a mi papá? El banco le dice, no, lo que yo quiero es la casa y eso es lo que usted me va a dar en colateral, ¿verdad? Entonces, cuando alguien a nosotros nos dice que lo que se va a dar en garantía para un posible préstamo es una renta y no un bien inmueble, no un activo, se empieza a complicar la cuestión del crédito. Y para concluir esta respuesta, debemos de acordarnos que el DNA, el ADN de una empresa petrolera son las reservas. Como una empresa petrolera se mide en Wall Street, es con la producción, obviamente, es con la rentabilidad, pero es con las reservas probadas y probables. Si una empresa petrolera no puede registrar en su activo la reserva probada y la reserva probable, entonces la va a castigar mucho el mercado, porque le va a decir, British Petroleum, gaste $1 billón, ¿verdad?, en desarrollar esto, pero no lo puede registrar en reservas, no lo puede registrar en su activo. El precio de la acción se les desploma, ¿verdad? Y uno no puede registrar en activo a menos que le pertenezca a ese activo. Entonces empezamos a entrar a complicaciones técnicas, los cuales nos reservamos y creemos que quizás nos quedaríamos cortos si no se hace esa reforma de fondo con la certidumbre jurídica necesaria para promover la inversión y el empleo. Una pregunta que siempre salta, y a mí como empresario, como consumidor, ¿en qué me beneficia toda esta serie de cambios legales que se están discutiendo? ¿Cuándo voy a ver en mi factura del gas, en mi factura de la luz, en lo que le estoy pagando a la empresa proveedora de cualquier combustible, el beneficio de la reforma? Para quien quiera contestarla, en términos de precios y tarifas, ¿cuándo vamos a ver el beneficio si la reforma avanza? Juan Carlos. Gracias. Excelente pregunta. ¿Y los beneficios cuáles son?
y cuáles son para las personas, los padres de familia, los jefes de los hogares, las empresas. Se ha comentado aquí, con la reforma lo que se va a detonar es mayor inversión, mayor capacidad de ejecución, tecnología adicional para acelerar la producción de petróleo y de gas natural. Tomo gas natural. Sabemos que hoy importamos una tercera parte del gas natural, eso ha afectado a la planta productiva del país, eso ha ido deteniendo el crecimiento del país y eso también nos ha repercutido en importaciones de gas natural a precios que han alcanzado e inclusive rebasado los $19 por millar de pie cúbico. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Uno, dejar de importar gas natural, eso significa un gas natural, un abasto suficiente para la planta productiva, un gas natural más barato. Hoy, insisto, lo estamos importando el gas natural a precios que alcanzan los $19, cuando en México tenemos yacimientos listos para producir y desarrollar y lo podríamos producir a $3. Entonces, en lugar de importarlo a $19, lo podemos producir a $3. ¿Eso qué va a significar? Bueno, un insumo más barato para la planta productiva, una economía más competitiva. Eso va a significar que la generación de electricidad que descansa en buena medida en gas natural, pues vamos a tener un menor costo en la generación de electricidad. Eso naturalmente va a repercutir también en la industria, el comercio y en los hogares. Entonces, al final vamos a tener insumos más baratos, una economía más competitiva y también una factura y unos recibos de luz que tendrán que reducirse. En el caso de la electricidad, para complementar lo que dice Juan Carlos, poniéndolo un poco en perspectiva, el precio aquí en México es cerca del 40-50%, depende de la medición, ¿no? En Estados Unidos uno paga como usuario, ¿verdad? $50-60 por megawatt hora, después hacemos la conversión a kilowatt hora, ¿verdad? Y aquí se pagan alrededor de $80 por kilowatt hora, de 50 a 80. Entonces, si se da una reforma como se debe de dar, se debería, quizás no en el corto plazo definitivamente, pero sí en el mediano y en el largo plazo, ver una reducción en estas tarifas de electricidad que van a beneficiar tanto al residencial como también en el industrial. Y en la parte de electricidad, no solo por la baja en el precio del gas y una mejor generación, sino también por un mejor mecanismo de generación de electricidad si es que se da esta reforma, permitiendo a generadores privados generar, permitiendo a privados comercializar. Hoy en día, como muchos de ustedes saben, las figuras para generar electricidad, además de CFE, es autoabastecimiento y IPPs. Autoabastecimiento es yo genero mi propia electricidad, IPPs es yo pongo mi planta de electricidad, pero solo se la puedo vender a CFE. Y en la planta de autoabastecimiento, que es lo que muchas empresas han hecho para tener sus propias fuentes de generación de electricidad, es buena, es mejor que no tenerla, pero al final del día yo quería generar electricidad, yo quería vender un lápiz. ¿Por qué me tengo que asociar con alguien para vender un lápiz? Yo nada más te quiero vender un electrón. Entonces, en la medida que se dé una reforma en materia de energía eléctrica que permita la creación de un mercado con generadores independientes en conjunto con CFE, con comercializadores, con un árbitro independiente, un ISO, y que se empiece una generación de precios de mercado, creo que vamos a poder también tener tarifas eléctricas mucho más bajas, insisto, en el mediano y en el largo plazo. Adelante. Yo quisiera comentar, por supuesto que estoy completamente de acuerdo con esto, y en los precios de las tarifas eléctricas y de todos aquellos productos que directamente están relacionados, que usan como insumos, incluyendo fertilizantes, incluyendo plásticos y otros petroquímicos secundarios, muchos de ellos que obviamente usan como insumo tanto el gas natural u otros productos que podrían reducir su precio por el aumento de la producción, gracias a estas inversiones adicionales y a la reforma. Pero además yo quisiera ir todavía más allá. Si vemos la tabla de insumo-producto, no es nada más los sectores que están directamente relacionados a los insumos, pero todos los productos derivados que pueden hacer que no solamente baje el precio de la energía o de lo que me cuesta la luz en la casa, pero también productos que ve el consumidor y que por lo tanto como economía, yo quisiera hablar de la economía,
podemos bajar el costo de hacer negocio en el país, el costo país, y de ahí el precio del consumidor, y en diferentes ámbitos de la producción manufacturera, la producción industrial, hasta los alimentos, ¿no? Así que creo que el impacto puede ir todavía mucho más allá de lo que podemos creer. No, pues va a bajar el precio de la luz. Va mucho más allá por todos estos efectos multiplicadores que puede tener lo que es los productos básicos, que es la energía. A este respecto, Jesús, nos preguntan del público los plazos. O sea, nos dicen, ya se están haciendo exploraciones en el norte de Coahuila para buscar shale gas. ¿Cómo podríamos hacer que las empresas que están en Eagle Ford vengan aquí al norte de Coahuila? ¿Y cuándo vamos a verlo? ¿Nos tocará en esta década o tendremos que esperar más años para ver este beneficio, este crecimiento, este fenómeno equiparable al que ocurrió en Estados Unidos, en Texas? Bueno, yo creo que aquí el tema que se mencionaba antes de qué tipo de contratos es fundamental. Gran parte de la producción de lutitas en el mundo se da ahorita en Estados Unidos, un altísimo porcentaje. Son, como les decía yo, empresas pequeñas, medianas, la mayoría, una gran cantidad de empresas pequeñas. El único de los majors que participa en lutitas hoy en día es Exxon, a través de una compañía que se llama XTO, que adquirieron hace algunos años. Pero entonces, en general, estás hablando de empresas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo los vas a atraer a invertir en México? Yo digo que definitivamente el contrato de licencia es la mejor opción, en el que les vas a establecer unas regalías que idealmente varíen en función de si es gas o si es líquido, lo que está produciendo, y sobre todo con un contrato que sea muy transparente, muy sencillo, ¿verdad? Porque si te metes esos esquemas de producción compartida y que el cost oil, el profit oil, y luego las empresas te empiezan a inflar los costos para quedarse con más, y luego vas a tener una burocracia enorme revisando, auditando. Les decía yo, en shale estamos hablando de miles de pozos, ¿no? Imagínense nada más tener, ¿cuánta gente vas a requerir tener para poder ver eso si estás hablando de 2, 3 mil pozos al año, ¿no? Entonces, para que eso funcione, nosotros estamos convencidos, en particular en el caso de la lutita, de que sí tienen que ser contratos de licencia muy fáciles, con por supuesto, su regalía, su impuesto sobre la renta, y que no estén dependiendo de que Pemex me tenga que autorizar o que la propia condición me tenga que autorizar hacer un pozo. Se tiene que simplificar mucho todo ese proceso para que eso funcione. Yo creo que si no, estas mismas empresas de las que estoy hablando se van a seguir en Estados Unidos, Que ustedes me digan las lutitas en México van a ser de menor costo que en Estados Unidos, no me queda claro. No hay los servicios, ni la gente, ni el equipo en México que lo hay allá, no hay ni la infraestructura. Entonces, tenemos que competir para atraer estos jugadores con Estados Unidos y dar condiciones similares, cuando menos, para que vengan. Insisto, transparencia y contratos muy simples es lo que se requiere. Por cierto, aunque no es oficial, de acuerdo a lo que Bloomberg y The Wall Street Journal revelaron, lo publicamos en El Financiero también, desde luego, el tema de las licencias ya es un formato de contrato que se estaría debatiendo para incluirse en la legislación secundaria, que sería consistente, por cierto, con la reforma constitucional que se espera se dictamine este fin de semana, a más tardar la próxima semana. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera pedirle sus conclusiones. ¿Cuál es la perspectiva, a su juicio, de lo que la reforma energética, de lo que sabemos en los alcances que tiene, va a dar a México? ¿Qué es lo que dentro de un año, si hiciéramos nuevamente esta mesa, podríamos decir que ya está en el marco institucional del país, que no estaba antes y que nos está cambiando las cosas como para denominarla la madre de todas las reformas, como se le ha denominado? Lourdes. Yo creo que lo primero es que veríamos un crecimiento importante en la inversión en el sector energético y en los sectores derivados del energético. El potencial de mayor, como no necesariamente de corto plazo todo, pero sí realmente una disminución en los costos de la producción y la distribución y por lo tanto en los precios de energéticos y de productos relacionados. También vería algo un reto para México en términos de la generación. Acaban de decir que los recursos
físicos y humanos también. Creo que el gran reto, pero esos son de los problemas que sí queremos, es la demanda incremental de recursos, de profesionales, de talentos preparados en áreas que quizás ahorita no los tenemos, y tenemos que empezar a enfocar también las universidades, y ese va a ser un tema, creo, de discusión. Viene la inversión, o traemos muchos de estos recursos de fuera o los empezamos a generar de una manera mucho más enfocada en nuestras universidades, pero creo que el ambiente dentro de un año, si esto se lleva, sería muy positivo, mucha atracción de inversión nacional y extranjera, con todas las limitantes que se acaban de mencionar, pero creo que estaríamos estableciendo las bases para un optimismo aterrizado para el crecimiento futuro de México. Gracias, Lourdes. Santiago. Como decía la doctora y mis compañeros panelistas, primeramente esperamos que la reforma se haga y se haga bien, ¿verdad? Que no sea un parche, que no sea algo simplemente para tener un efecto mediático, y que realmente sean las reformas que sean puestas y aprobadas, que den, por un lado, una seguridad jurídica a la inversión para que esta inversión venga. Como decía Pepe, si no se da eso, nadie va a venir a invertir aquí en Lutitas ni en aguas profundas. Entonces tenemos que tener seguridad en esa inversión, obviamente, y eso es lo que esperamos de esa reforma. Con esto, una generación de empleos y una multiplicidad de empresas que ni siquiera nos lo imaginamos. Nosotros hemos visto el caso en Brasil y en Colombia. Sobre todo en Colombia se ha desarrollado una industria, hablando de pymes, porque uno siempre piensa en una petrolera como una grande. Y como decían aquí anteriormente, hay una cantidad de empresas pequeñas y medianas que se empiezan a desarrollar para la producción de gas, para la producción de petróleo, compañías transportadoras. Por ejemplo, en Colombia hoy en día los ductos ya no son suficientes, entonces tienen que evacuar el petróleo vía camión, lo cual es muy ineficiente, pero te habla del incremento inesperado que ha habido en la producción, que ha dado lugar a estos transportistas, a estos comercializadores, créditos, en fin, se desarrolla toda una industria que hoy en día en México no cuenta. Con esto también esperamos que se desarrolle tecnología y conocimiento. Estamos muy rezagados tecnológicamente en materia energética, estamos muy rezagados en materia de conocimiento también. Y por último, si la reforma se da de una manera adecuada, definitivamente, que bajen en el mediano y en el largo plazo los precios, y que no se nos olvide que bajen los subsidios. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Por la importancia del sector energético y particularmente por lo que significa en México el sector energético, particularmente el sector hidrocarburos, esta es la llave. Y yo me atrevería a decir, esta es la única llave que tenemos para realmente activar la economía del país de manera sostenida y de manera importante. O sea, esta es la oportunidad que tenemos realmente de brincar a una economía muy competitiva con energéticos de bajo costo, que significa una economía con más empleos, con mucha mayor inversión. Ahora, es una oportunidad de una economía más competitiva, más inversión, más empleo, pero algo que se ha mencionado también es la oportunidad de recuperar la seguridad energética. Esa seguridad energética que se ha ido erosionando y que a lo largo de las últimas décadas nos ha significado que importemos una tercera parte del gas natural, que importemos la mitad de las gasolinas, el 65% de los petroquímicos, el 70% de los fertilizantes. Eso significa que la erosión que hemos visto en las últimas décadas en materia energética se está traduciendo en una erosión de nuestra soberanía alimentaria. Estamos importando el 70% de los fertilizantes. Entonces, esta reforma significa reactivar de manera sostenida la economía y recuperar nuestra seguridad energética e inclusive nuestra seguridad alimentaria. Gracias, Juan Carlos. Jesús. Bueno, yo creo que coincido con lo que se ha dicho. El primer paso importante va a ser inversión. Sin duda eso es lo que primero va a venir. Eventualmente esa inversión se va a traducir en producción, que va a alentar a inversiones aguas abajo, que va a crear un efecto, ya lo decíamos, ya multiplicador en toda la economía, va a ser muy importante. Yo quiero, sin embargo, concluir con una advertencia que considero que es muy relevante, y ese es el papel tan trascendente que van a jugar los organismos reguladores. Y voy a explicar por qué creo que es importante. Todos los que viven aquí en Monterrey, por ejemplo, y creo que ni cuenta se dan,
pero el costo que estamos pagando los usuarios domésticos por el gas natural en Monterrey es de $15 por millón de BTU, cuando la molécula cuesta 3 o 4. A lo que voy, hay que tener mucho cuidado cómo se va a regular el transporte, la distribución, no nada más del gas natural, de la energía eléctrica, porque si no, muchos de los beneficios que van a existir con la mayor producción se van a perder en ese camino, ¿no? Vamos, lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado, no tolerar monopolios en esos sectores que le quiten o que se queden con una buena parte de esa ganancia, ¿no? Hablaba en el caso de energía eléctrica, yo hasta pudiera, no en el ánimo, pues pudiera corregir un poquito, ¿no? Se dice que aquí las tarifas son de $80 por megawatt o de 8 centavos por kilowatt. En realidad no, en realidad las tarifas son de entre 10 y 11, y en Estados Unidos son de 5. Y yo se los digo, nosotros aquí en México producimos o tuvimos una planta de cogeneración que en su momento producía abajo de los 5, o sea, nosotros teníamos un costo de 5 centavos en México, o sea, no es un problema intrínseco del país, se puede. Pero entonces otra vez, insisto, hay que tener mucho cuidado con todo el esquema de distribución y de transporte, porque luego ahí se pueden crear monopolios que terminen quedándose con una buena parte del beneficio, ¿no? En el caso de la tarifa DAC de consumo residencial, la que muchos de ustedes pagan en sus casas, pues yo creo que estamos pagando 25 o 30 centavos por kilowatt, ¿no? En Estados Unidos ustedes pagarían 11. Estamos pagando hasta el doble o el triple. Y no estoy hablando de consumos exagerados, ¿no? Estoy hablando de consumos normales. Entonces, para que este beneficio se traduzca a todos los consumidores, a los usuarios, hay que cuidar mucho ese aspecto de la regulación de los monopolios. Todos sabemos que las grandes compañías terminan cooptando a los reguladores, ¿no? Es muy normal, en todo el mundo pasa. Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto para que este beneficio de la reforma le llegue a todas las casas, ¿no? No tenemos por qué estar pagando en Monterrey $15 por millón de BTU de gas. Desde que se dio, fíjense nada más, desde que se dio la concesión acá en Monterrey a la fecha, se han aumentado la tarifa para el distribuidor más de 5 veces, más de 500%. Entonces, otra vez un ejemplo de lo que hay que cuidar para que todo esto verdaderamente nos beneficie a todos, ¿no? Pues menuda tarea. Por lo pronto, la coyuntura no fue más oportuna para hacer estas reflexiones. Hoy, ya se ha comentado en varias ocasiones, empieza la Comisión de Energéticos del Senado a discutir la reforma constitucional. Se estima que quizás el domingo, en una sesión extraordinaria del Pleno del Senado, se esté aprobando y la próxima semana se convierta en reforma constitucional, ya con la aprobación en la Cámara de Diputados. Les podemos adelantar, y aquí hacemos publicidad del Financiero, en nuestra primera plana de hoy, nuestra nota principal es un sondeo entre los 15 integrantes de la Comisión de Energía del Senado, y pues evidentemente va a ganar. Es decir, afortunadamente creo que hay indicios suficientes para pensar que por lo pronto la reforma constitucional la próxima semana va a ser una realidad. Todos los detalles y el diablo que va con ellos ya los estaremos discutiendo seguramente en febrero o marzo, cuando entre la discusión de la legislación secundaria. Pues no me resta sino agradecerles su participación en este panel. Esperamos haber contribuido a que esté más claro el debate, a que los argumentos estén puestos sobre la mesa de mejor manera para entender la trascendencia de esta reforma. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.